Muy buenos días, este es un video de Tecnoservicel, compañía anónima. La función de este video es explicarle el uso del multímetro dentro de la tecnología celular o servicios técnicos celulares, que debe contener, qué es lo que tomamos en cuenta a la hora de comprar un multímetro, ya que en el mercado hay muchas variedades de multímetros, pero que sus funciones son diferentes de acuerdo a cada actividad que se haga dentro de la electrónica, ¿ok? No todas las funciones nos sirven, no todas las funciones se hacen, pero sí debemos tener uno en específico de que cumpla con nuestras expectativas. Por ejemplo, si usted compra un multímetro de capacitancia, no le va a servir solamente para puro medir condensadores, no le va a servir para más nada, ¿verdad? Tiene que comprar, esa es la diferencia entre un multímetro y un frecuencímetro o un capacímetro, ¿ok? Un capacímetro es solamente para medir capacitancia, un frecuencímetro es solamente para medir frecuencia. Un multímetro, como su nombre lo indica, es para medir múltiples opciones o múltiples valores de distintos componentes. En este caso les estamos presentando aquí un multímetro autorrango, que es el más aconsejable que puedan adquirir, porque en el mercado también hay multímetros de rango fijo o de rango variable. Son aquellos que usted ve aquí, que tiene muchos numeritos por todos lados aquí completo, muchos valores por aquí, toda la rueda completa, ¿ok? Pero ¿qué sucede con ese tipo de multímetro? Que evidentemente le va a servir. Lo que pasa es que si usted está midiendo una resistencia y la resistencia es de 0 ohmios y resulta que usted tiene el multímetro puesto en una escala de 20 a 100, le va a dar un valor errado porque no está dentro de los valores seleccionados para la medición de dicho componente. Pero como usted no es adivino para saber qué tipo de el valor de ese componente, porque si no tiene el plano esquemático en ese momento usted no va a poder saber qué valor es esa resistencia, se le va a complicar el asunto cuando va a rendir cuenta o cuando va a dar el diagnóstico final del equipo en reparación o revisión, ¿ok? En cambio, al usarlo en autorrango, usted garantiza de que está haciendo el valor correcto, porque él mismo es el que va a determinar en qué rango debe estar esa medición de ese componente que usted está haciendo en ese momento. Entrando ya en materia, ¿verdad? Tenemos aquí este multímetro, ¿verdad? Como la mayoría de todos miden voltaje AC y voltaje DC, ¿ok? Es importante para nosotros realmente en electrónica de telefonía celular, nos importa el voltaje DC, que es el que vamos a medir, ¿ok? El que se va a tomar en cuenta. Le va a servir para medir baterías, le va a servir para medir voltaje, le va a servir en apoyo con el plano esquemático. Todo esto es con apoyo en el plano esquemático, ¿ok? ¿Verdad? Le va a servir para muchas cosas, ¿ok? Luego, para medir en electrónica, en telefonía celular, usted tiene que tomar en cuenta 3 tipos de componentes que son los que se miden, o que son los que más se miden, los que más se usan a la hora de diagnóstico para telefonía celular, que son resistencia, diodos y condensadores. Esos 3 componentes son los verticales en telefonía celular para medición, porque los IC usted no los puede medir con un multímetro, ¿ok? Entonces, fíjese, ¿qué tenemos entonces que tener en cuenta a la hora de adquirir un multímetro? Que me mida resistencia, o me mida ohmiaje para poder medir la resistencia, que me mida los diodos y que me mida, que pueda yo determinar los condensadores, más que todo los los polarizados, porque los no polarizados se miden con el buzzer de continuidad, se pueden medir, ¿ok? ¿Verdad? Y evidentemente un buzzer de continuidad para poder medir continuidades de un extremo a otro, ¿ok? Esas 4 cositas son las más importantes a la hora de adquirir un multímetro, ¿verdad? Si es autorrango, evidentemente eso es lo primero que usted tiene que tomar en cuenta, pues. Como les explicamos, es preferible comprar uno autorrango, ¿ok? En este caso, por ejemplo, fíjese, aquí tenemos uno que con el símbolo de ohms para medir la resistencia, ¿ok? Ese es el primer paso, ¿ok? Luego tenemos otro selector que es para medir los diodos, y luego tenemos otro selector que es para medir continuidad. Hay multímetros donde tiene un solo selector y estas 3 imágenes van juntas, ¿verdad? Es igual porque el principio es el mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, en este caso, al estar separado, nos permite ser más específico en lo que estamos midiendo y en lo que queremos saber. Porque, por ejemplo, si usted está midiendo una resistencia y necesita saber su valor, ¿verdad? Lo coloca en escala de ohmiaje y le va a dar el valor de la resistencia, ¿ok? Si usted necesita saber si el diodo está bueno o está malo, sabemos que los diodos usted tiene que poner un extremo en un lado, cada punta del multímetro en un extremo del diodo, ¿verdad? Y luego invertirlo para saber si hay el paso de corriente, ya que el diodo es como una especie de válvula check
que permite la corriente que fluya de un sentido a otro, pero bloquea la corriente en sentido contrario. ¿Ok? ¿Verdad? Y así podemos determinar si el diodo está bueno. ¿Ok? Y medir su valor, por supuesto, ¿verdad? Y el buzzer de continuidad, que nos permite en una resistencia medir, por decirle, si está pasando, la resistencia está bien, está pasando la corriente de un lado hacia el otro y no la tiene bloqueada. ¿Ok? Luego, ellas vienen agrupadas 3 en un solo selector. Esos son multímetros que, al igual que o sea, no hay ninguna diferencia, pero son autorrango. Todos son autorrango, que es lo más importante. ¿Ok? Luego, cuando usted necesita medir un condensador polarizado, que son los que más se miden, evidentemente sabemos que el condensador polarizado lleva una pista a tierra y la otra puesta en la línea positiva del voltaje de la placa. ¿Ok? Cuando los medimos, sabemos que colocando el negativo del multímetro en cualquier parte de la tierra del chasis de la tarjeta madre, ¿verdad? Y al colocar el positivo sobre un extremo del condensador, él debe pitar por un lado y por el otro lado no debe sonar, para saber que el condensador está bueno. En esos casos no hay problema porque podemos usar el buzzer de continuidad. Pero ¿cuál no viene la limitante aquí del buzzer? Cuando necesitamos, supongamos que usted tiene el plano esquemático y midió un condensador y sabe que ese condensador está malo, que necesita quitarlo, pero resulta que según el plano esquemático le indica que es de 10 microfaradios ese condensador, por decir un ejemplo, ¿verdad? Usted va a sacar el componente de otra tarjeta madre de un teléfono dañado. Y entonces ahí es donde se le complica la cosa, porque usted necesita saber de cuántos microfaradios es ese condensador que usted está midiendo para poderlo reemplazar. Y aquí es donde entra en juego este selector que usted ve aquí, que es el que nos permite medir condensadores, que es un capacitancia, nos permite medir la capacitancia de los condensadores, ¿ok? ¿Verdad? Para entonces poder poner adecuadamente el condensador que necesitamos reemplazar en esa tarjeta que estamos colocando y que no vaya a presentar más adelante algún tipo de falla, ¿ok? Otra cosa que no es muy importante, pero no es lo menos tampoco, es este frecuencímetro que tiene este multímetro, que nos permite medir frecuencia de los osciladores. ¿Esto por qué? Porque sabemos que un oscilador cuesta mucho dinero, no todo el mundo tiene la capacidad de comprar un oscilador, ¿verdad? Y en muchos casos los planos esquemáticos te mandan a medir el oscilador de un componente para saber si es por eso un error de buteo del teléfono, de por qué no arranca el teléfono, ¿ok? ¿Verdad? Muchas veces nosotros no tenemos y nos vemos limitados a seguir los pasos más adelante a ver si hay algún problema. Si por casualidad ese problema estaba en el oscilador, usted va a entregar el teléfono y va a dejar de ir un cliente porque no va a poderle dar una respuesta correcta o solución correcta al equipo que tiene en diagnóstico, ¿verdad? En este caso, evidentemente esto es un poco limitado, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un oscilador, pero nos permite orientarnos y hacer una medición de saber si hay respuesta en un oscilador. ¿Me entiendes? Porque si, por ejemplo, si usted está midiendo y le dice plano esquemático que mida el oscilador 500, que debe haber de 30.000 a 32.000 kHz de frecuencia para que esté bueno, entonces usted aquí, al colocarlo aquí, entendiendo de que 30 MHz son 30.000 kHz, ¿no? ¿Ok? Usted colocándolo aquí le va a arrojar un valor, ¿verdad? Midiendo el oscilador, y entonces ya usted sabe que por lo menos ese oscilador está enviando señal o no está enviando señal. Y entonces usted está cumpliendo por lo menos un requisito del plano esquemático antes de buscar algún otro tipo de solución. ¿Ok? Luego viene esta selección que es para medir transistores NPN y PNP. Muy poco la vamos a usar en electrónica, o casi nunca se va a usar. De hecho, nosotros nunca lo hemos usado en electrónica de celulares, ¿verdad? Porque los transistores no se miden de esta manera en este tipo de electrónica, ¿ok? ¿Verdad? Luego viene la parte de temperatura, que ese sí es importante para nosotros, la usamos bastante, ¿verdad? Ya que la misma, la usamos más que todo cuando, por ejemplo, usted no tiene la plancha para levantar micas táctiles de teléfonos celulares con pega UV y le llega un caso a su taller. Si usted lo va a hacer con pistola de calor, usted necesita controlar la temperatura que tiene la pantalla al momento de aplicarle la pistola de calor, ¿verdad? Y usted puede agarrar la sonda, colocarla sobre la pantalla y orientarse sobre la temperatura para no pasarlo y no vaya a dañar la pantalla o vaya a dañar la LCD por falta de calor. En nuestro caso, nosotros lo usamos más que todo es para calibrar la misma plancha, porque aunque ustedes no lo crean,
El error que tienen estas planchas es que aquí le marcan 100 grados o 110 grados, pero aquí no están saliendo los 110 grados, sino que están saliendo 90, 95, 85 grados. Entonces cuando ya bastantes pantallas que hemos dañado por eso mismo, porque confiábamos en esta temperatura de acá, ¿verdad? Y resulta que aquí no estaba saliendo la adecuada y se nos partían las pantallas al momento de meterle el hilo. ¿Qué sucede? Que recuerden que las pantallas en los iPhone no llevan la misma temperatura que las pantallas en los Samsung a la hora de reemplazarla. Entonces, de repente, usted le aumentaba la temperatura aquí y la ponía en 120, pero monteaba un iPhone aquí y le quemaba la pantalla porque lo excedía de calor, porque pasaba a 100 grados acá, ¿verdad? Y un iPhone lo recomendable es usar 90 grados para poder quitar el táctil de un iPhone, ¿ok? Ya que su pega es mucho más maleable, más suave. Mientras que un Samsung, de repente, si usted usa lo mismo 110, ese sí le va a salir bien aquí, o un LG. ¿Ok? Entonces nosotros lo usamos para colocar la sonda aquí para poder calibrar la temperatura real que va a recibir la pantalla que estamos reemplazando, ¿verdad? Como les dijimos, bueno, este multímetro es más ideal porque nos ahorra, a la final le va a ahorrar dinero. Quizá le salga un poco más costoso el multímetro, pero entonces no tiene que estar adquiriendo más adelante un multímetro cuando usted se dé cuenta de que necesita medir un condensador y resulta que su multímetro no tiene capacitancia, o que necesita medir el valor por comprar un multímetro que no sea autorrango, y entonces usted se da cuenta de que no sabe si el valor que está midiendo es el valor real o no lo es. Este es un video patrocinado por Tecnoservice, la compañía anónima, agradeciendo la visualización de nuestros videos, ¿verdad? Y indicando de que todos nuestros videos es para orientar a los servicios técnicos o a las empresas sobre cómo usar las herramientas y qué buscar en cada herramienta que usted está adquiriendo o que está comprando. Cualquier duda, bueno, puede dejárnosla más abajo y nosotros con gusto le responderemos a la brevedad posible.